Buenos días, jóvenes. Hoy día vamos a hablar de un tema muy curioso. Curioso sobre todo para lo que son los adolescentes. Y hablamos de un tema que se va construyendo sobre todo a lo largo de la adolescencia. Hablamos de la identidad sexual. Para hablar de la identidad sexual tenemos que tener en cuenta el concepto y la diferencia que existe entre sexualidad y género. Tener los conceptos bien claros. Para ello vamos a hablar de la sexualidad. La sexualidad es un aspecto central del ser humano. La sexualidad se va formando dentro de toda tu adolescencia o desde que empieza tu conciencia de vida, o sea, empiezas a ser consciente de las cosas que existe a tu alrededor y de la influencia que puedas tener de ella. La sexualidad se va formando en el periodo desde tu niñez, más o menos para ser aproximados. Y se va a ir fortaleciendo a tu manera de adultez, hasta la adultez. Pero el punto crucial donde se va definiendo ya tus patrones sexuales o donde se va definiendo tus características de tu sexualidad, de tu identidad sexual, es mayormente en la adolescencia. Porque como dice que la sexualidad es un aspecto central del ser humano, la sexualidad es algo que te define también. Por eso hablamos de identidad. ¿Qué es la identidad? La identidad no es más que los rasgos y las características de una persona que se diferencia de otra. Y son características y rasgos únicos porque cada persona es única e irrepetible. La sexualidad se vive y se expresa como en pensamientos, en fantasías o en deseos. La sexualidad es influida tanto por lo que es tu ambiente cultural o las costumbres que hay en tu sociedad. La sexualidad se ve influida por la interacción de factores, ya sea biológicos, psicológicos, sociales o económicos, que son los factores más importantes y relevantes. Los demás solo van añadidos. La sexualidad se vive y se expresa mediante las actitudes que tú tomas frente a diferentes situaciones. También se expresa mediante los valores, el comportamiento, la práctica y los papeles y relaciones que se dan entre personas. ¿Qué es la identidad sexual? La identidad sexual se refiere al sentimiento de considerarse varón o mujer que tenemos todas las personas para poder identificar nuestra identidad sexual. Ahora vamos a hablar de género. ¿Qué es el género? Género y sexualidad no es lo mismo. Género significa ser varón o ser mujer, o cómo esto define las oportunidades o roles. ¿Cómo veo yo mi género? Por ejemplo, ¿cómo veo yo el ser mujer o cómo veo yo el ser varón? Para todos, la percepción de ser mujer o ser varón se va a distinguir porque cada uno tiene diferentes influencias culturales o diferentes costumbres, ¿verdad? Porque cada familia impone sus costumbres, sus valores y su forma de comportarse. Y de ahí es donde tú aprendes e influye en ti. Entonces, para un varón o para una persona que vive en una familia machista, donde la mujer tiene pocas oportunidades, él se cree este concepto y también piensa que el hombre trabaja y la mujer está en casa. Son pensamientos ambiguos, pero que todavía aún se viven en las casas o en algunas familias, ¿cierto? Entonces, esa persona que vive en una familia así ya tiene un concepto del género femenino y del género masculino y cuál es el rol que él va a tomar según sea femenino o masculino. Sin embargo, cuando tú sales del esquema familiar y sales del esquema educativo o te vas educando en el colegio, te vas dando cuenta o vas teniendo la percepción de que esta idea de género va cambiando. ¿Por qué? Porque te van enseñando que lo que es el género solo define
el sexo de la persona, si eres masculino o femenino. No define tus oportunidades o tu actitud o cómo debas comportarte. O cuáles son tus roles establecidos o determinados. Cada persona es capaz de poder hacer el rol de la otra persona. Recuerda que el género simplemente nos define como hombres o mujeres, más no de cómo deberíamos comportarnos o qué posición debemos tomar según nuestro género. Todas las personas tienen la capacidad de hacer diferentes cosas. Luego vamos a hablar del sexo. ¿Qué es el sexo? El sexo es la serie de características físicas que facilitan la diferencia entre machos y hembras o mujeres y varones. El sexo no es más que tus rasgos corporales para identificarte mejor como hombre o como mujer. Simple y sencillamente eso. Ahora vamos a ver la diferencia entre sexo y género. Profesora, pero si sexo también era hombre y mujer y género también era hombre y mujer. Vamos a verlo ahora. El sexo, biológicamente, es los rasgos físicos. O sea, si tienen un pene, una vagina, un ovario, un testículo o un útero. El sexo es universal, porque en todos los países o a nivel mundial se distingue entre hombre o mujer según sus rasgos físicos. Se nace. El cambio solo es posible mediante intervenciones quirúrgicas. En el sexo se nace hombre o se nace mujer, ¿cierto? En el caso del género, hablamos de los roles que adopta según su sexo. O sea, las responsabilidades y comportamientos sociales construidos. El género está influenciado mucho por la cultura o por las costumbres según tu entorno social. Por eso también es cultural, porque varía en cada cultura y en cada época el rol de una mujer o de un varón. Se aprende. El género se aprende, con el sexo se nace. El sexo son los rasgos físicos que tiene una persona para establecerse como hombre o mujer. Se nace y no se puede cambiar. El género es el rol que adopta la persona. O sea, es la función que supuestamente cumple, ya sea hombre o ya sea mujer. Ese es el género. Aquí hablamos de sexo femenino y masculino. Y acá hablamos de género, mujer o varón. ¿Y cuál es mi responsabilidad o mi comportamiento en la sociedad? Según mi cultura, ¿verdad? Y eso se va aprendiendo, porque eso tú no naces con los comportamientos que supuestamente debe tener un hombre o una mujer, sino que los vas aprendiendo mediante tu familia o mediante la realidad social. Como por ejemplo te dicen que un varoncito debe jugar solo con carritos y una mujer debe jugar solo con muñecas. Eso lo has aprendido, eso no ha nacido contigo. Después vamos a hablar de la identidad de género. La identidad de género es la conciencia de sí mismo, como masculino o femenino. Vas tomando conciencia de cuál es tu rol según tu cultura, ya seas masculino o femenino. Se establece más o menos a los 3 años, porque desde los 2 a 3 años empieza la mamá a decirte qué es lo que debes hacer como varoncito o qué es lo que debes hacer como mujercita, según la educación o la cultura que haya tenido. ¿Cómo me vivo? ¿Cómo vas viviendo? ¿Cómo vas a ir comportándote? Y eso empieza desde casa, ¿cierto? Luego hablamos de la expresión privada del rol genérico. Y ahí hablamos también de la identidad sexual para diferenciarla de la identidad de género. Es un proceso intersubjuntivo. Los seres humanos se identifican siempre y en todo lugar por la afirmación de sus diferencias con respecto a otros individuos y otros grupos. Pero como yo ya te dije, la identidad sexual no es más que los rasgos y las características que diferencian a una persona de otra.
Y la identidad sexual es conocer tu rol como masculino o femenino, ¿cierto? Así está mucho más sencillo. Luego tenemos los roles de género. Seguimos hablando con el género. Los roles de género, ¿cuánto se hace o se dice para expresar la identidad de género? Los roles de género ya son las acciones que haces para expresar tu identidad. ¿Cómo se presentó a los demás o cómo me presento a los demás? ¿O con qué características me presento a los demás o con qué costumbres me presento ante los demás? Se forma por las normas y las prescripciones sociales. O sea que los roles de género no son conceptos que hayan venido contigo, sino que los has aprendido mediante la sociedad, ya sea sociedad de familia, o los has ido modificando mediante los diferentes grupos que hayas conformado o mediante la realidad social. Los roles de género son una expresión pública de la identidad genérica. Los roles de género pues van a ser los comportamientos que vas a ir mostrando a los demás. Se relaciona con lo que la sociedad permite, valora e impone para que hagan los hombres y las mujeres. Los roles de género no son más que las reglas o los comportamientos establecidos que tú has aprendido, que te han dado tu sociedad o tu familia. Luego hablamos de la sexualidad. La sexualidad no es algo natural. La sexualidad es resultado de una serie de prácticas y actividades que generan significativamente o significados, de lucha entre poder y resistencia, de definiciones y autodefiniciones, con una historia de raíces cristianas, precristianas, que alzó una unidad conceptual moderna. La sexualidad es lo que te va a ayudar a definirte entre hombre o mujer, porque tu sexualidad la vas definiendo según tu género, según tu sexo, ¿verdad? Según tu género, el rol que vas a adoptar o el comportamiento que vas a adoptar según seas femenino o masculino. Dentro de los elementos de la identidad sexual tenemos el sexo biológico. El sexo biológico, que es el rasgo corporal, que te afirma o reafirma la diferencia entre hombre y mujer. La identidad de género, que ya lo hemos hablado, que está establecido e influenciado por la cultura o costumbres que van enseñándote. Y tu orientación sexual hace referencia al sexo, es decir, a masculino o femenino, hacia el cual una persona se siente atraída. Los tipos de orientación sexual, por ejemplo, son heterosexuales, hay homosexuales y bisexuales, según a qué sexo vas a ir atraído, al sexo masculino o al sexo femenino, ¿cierto? Tenemos la diversidad sexual, porque recuerda que los sexos más importantes son femenino y masculino, pero por algunas se podría decir circunstancias sociales, vemos otro tipo más de géneros que se han creado entre algunos grupos, ¿cierto? Pero en sí, los sexos solo son dos, femeninos y masculinos, respetando el patrón de los rasgos físicos de una persona, sino que se van derivando otra diversidad de sexos, otra diversidad sexual, porque se van teniendo problemas sociales, problemas existenciales u bloqueos emocionales de algunas cosas que te han pasado y no las quieres aceptar, ¿cierto? Por esos problemas se crean la diversidad sexual y se hace o se selecciona otro tipo de opción sexual. Pero recuerda que tú debes aceptarte tal como eres, si eres femenino o si eres masculino. Lo que sí
es que en los roles de género no debes limitarte. Recuerda que las costumbres de tu familia se respetan, pero las oportunidades no las debes dejar desaprovechar, como por ejemplo en el trabajo o no sentirte autosuficiente. Ser mujer no quiere decir débil y ser varón no quiere decir siempre ser fuerte. Recuerda que eres un ser humano y tienes la libertad y el derecho de poder expresarte y de poder alcanzar cualquier oportunidad que creas conveniente. Entonces, todo este proceso de la identidad sexual se va a ir formando en todo este periodo o se va a ir definiendo en todo este periodo de tu adolescencia.